Hola y bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy vamos a tocar un tema que, bueno, todos conocemos, las muñecas. A primera vista parecen la inocencia personificada, ¿verdad? Pero si miras su historia, es mucho más densa. Han sido ídolos de fertilidad, compañeras en tumbas, objetos de ritual. Y claro, subyace esa idea, muy antigua, de que los objetos inanimados pueden, no sé, cobrar vida, o al menos acumular energías, sobre todo después de cosas fuertes, ¿no? Tragedias, rituales. Así que hoy nos vamos a meter de lleno en el lado más oscuro, las llamadas muñecas diabólicas de leyenda. Vamos a ver casos famosos, por qué nos fascinan tanto y qué dice la psicología de todo esto. A ver, vamos a desentrañar este hilo. Y claro, si hablamos de esto, hay un nombre que sale sí o sí: Annabelle. La muñeca original, ojo, que era una Raggedy Ann de trapo, de los 70. Se la regalaron a una estudiante. Y bueno, pues no tiene nada que ver con la que sale en las pelis, pero empezaron a pasar cosas raras. Que si se movía sola, que si aparecían notas escritas. Y al final, ¿quiénes llegaron? Pues los Warren. Y su diagnóstico fue, bueno, directo: posesión demoníaca. Sí, y es muy curioso, fíjate cómo el cine sintió la necesidad de cambiar esa muñeca de trapo, que describían como menos impresionante, por esa figura de porcelana que sí da miedo. Es que la narrativa popular, sobre todo el cine, reescribe el objeto, lo adapta para que dé más miedo. O sea, lo fascinante aquí es ver cómo la ficción no solo cuenta la historia, es que moldea cómo la recordamos todos. Claro, totalmente. El impacto visual es clave. Y oye, antes de Annabelle, mucho antes, ya estaba Robert, el muñeco. Nos vamos a Florida a principios del siglo XX. Un muñeco marinero de tela para un niño llamado Robert Eugene Otto. Y la relación niño-muñeco se volvió, bueno, muy intensa. Cualquier cosa que pasaba en casa, cualquier travesura, la culpa era de Robert. Yo no fui, fue Robert. Se hablaba de muebles volcados, juguetes rotos. Vamos, que muchos creen que inspiró a Chucky. Y la leyenda sigue viva hoy, ¿eh? Dicen que si vas al museo donde está y le haces una foto sin pedirle permiso, te cae una maldición. El museo recibe cartas de disculpa todo el tiempo. Es increíble. Bueno, más allá del mito, puro y duro, hay explicaciones, ¿no? Algunos apuntan a fenómenos tipo poltergeist, pero inconsciente. O sea, sugieren que podría ser la propia energía psíquica del niño, quizás reprimida, la que causara los sucesos. Aunque bueno, tengo que reconocer que incluso sabiendo eso, ves las fotos del muñeco, lees lo de las cartas y un escalofrío te da. La leyenda es potente, muy potente. Y no es solo cosa de Occidente, ¿eh? Si nos vamos a Japón, tenemos la historia de Okiku, que también, tela. Es una muñeca tradicional japonesa. Y lo inquietante es que dicen que su pelo, que se ha confirmado que es humano, sigue creciendo, décadas después de que muriera su dueña, una niña pequeña. Un misterio físico que, bueno, que no tiene una explicación científica clara. Sí, ahí no se habla tanto de posesión, ¿verdad? Es más como una conexión persistente y anómala con lo biológico. Y luego está, claro, la isla de las muñecas en Chunchimilco, México, que es un caso impactante, la historia de Julián Santana Barrera, que empezó a colgar muñecas viejas rotas por toda su isla. Decía que era para apaciguar el espíritu de una niña que se había ahogado cerca. Si conectamos esto con lo que hablamos, fíjate, es un ejemplo brutal de cómo una respuesta muy personal, muy ligada al trauma y al folclore local, acaba convertida en un fenómeno casi macabro, de tanatoturismo, un sitio turístico basado en la muerte, el deterioro. Es tremendo. Entonces llegamos a la pregunta clave: ¿por qué? ¿Por qué nos dan tanto miedo específicamente las muñecas? Porque aquí es donde la cosa se pone, interesante de verdad. Hay hasta un término psicológico: pediofobia, el miedo irracional persistente a las muñecas. Pero ¿es siempre tan irracional? Bueno, irracional en el sentido clínico. Puede tener orígenes diversos, a lo mejor un trauma infantil, una mala experiencia o simplemente verlo en otros, aprender ese miedo socialmente. Y claro, el cine de terror se aprovecha de esto a fondo. Chucky, Annabelle, estas películas no solo explotan un miedo que ya existe, es que lo validan culturalmente, hacen que parezca lógico tenerles miedo. Y ahí, claro, encaja perfectamente lo del Valle Inquietante, el Uncanny Valley. Esa sensación de repelús, de rechazo, ante algo que es casi humano pero que falla en algo. Algo no encaja. Exacto.
Piensa en una muñeca de porcelana, muy realista, o un robot hiperrealista. Imitan la forma humana, sí, pero les falta la chispa, la microexpresión, la mirada que conecta, el movimiento fluido. Esos ojos fijos, esa sonrisa helada. Nuestro cerebro detecta esa incongruencia, esa falsedad, y salta una alarma interna. Esto no está bien, esto no es humano del todo. Es una incomodidad muy profunda que nos hace replantearnos qué es vivo y qué no. Vale. Entonces, si vamos juntando las piezas, tenemos por un lado raíces muy antiguas en el folclore de objetos que cobran vida. Por otro, una maquinaria mediática, sobre todo el cine, que amplifica el terror hasta límites insospechados. Y encima, mecanismos psicológicos como la pediofobia, ese miedo específico. Y esta reacción tan curiosa del valle inquietante. Es una mezcla potente. Yo creo que lo verdaderamente revelador aquí no es tanto si las muñecas están o no poseídas de verdad. Es más bien cómo estas historias, estas figuras, canalizan ansiedades muy profundas que tenemos todos. El miedo a perder el control, esa línea borrosa entre lo que está vivo y lo que no, lo familiar que de repente se vuelve amenazante. Las muñecas, en ese sentido, actúan como un espejo, un lienzo donde proyectamos esos miedos. Entiendo. Entonces, ¿qué sacamos en claro de todo esto? Que la clave parece estar menos en buscar fantasmas y más en entender nuestra propia mirada, cómo la cultura, nuestra psicología, interpreta estos objetos. Sí, y por dejar una idea final ahí flotando, más allá del miedo puntual, ¿qué dice de nosotros esta fascinación que no cesa? Esta atracción por réplicas humanas imperfectas, sobre todo cuando fantaseamos con que adquieren voluntad propia y a menudo maligna. Ahora que vivimos en una era de inteligencia artificial, de robots cada vez más parecidos a nosotros, ¿qué revela esta vieja fascinación sobre cómo entendemos la conciencia, el alma, o simplemente que nos hace humanos? Ahí lo dejo.